Mi tema en esta mañana es Pedro a la roca. El aviso en forma impresa, en pósters, en folletos, corrió por todas las iglesias de la ciudad de Vancouver. En él invitaban a un seminario que habría de tener en un lugar muy grande, donde venía un misionero que había servido a Dios por muchos años en el Amazonas. Y hacía poquitos meses había tenido una experiencia tremendamente reveladora, inmensa, importante, y que quería compartirla con el pueblo de Dios. La experiencia era que este hombre había sido arrebatado al tercer cielo y ahora venía a contarle al pueblo de Dios lo que había visto allá arriba. La entrada costaba el equivalente de $50 del día de hoy, posiblemente. Y la pregunta es esta: ¿hubiera ido usted a escuchar ese seminario? $4,000 personas asistieron al lugar a escuchar lo que el misionero tenía que contar. Qué interesante que fue que una semana después, en los diarios de la ciudad, alguien envió una carta con los recortes del mismo diario, que 30 años atrás este mismo hombre había estado también en Vancouver, diciendo que había estado en el Amazonas y que pocos meses atrás había sido arrebatado al tercer cielo. ¿Cómo se dan cuenta? Era todo un cuento para quedarse con los miles de dólares de muchas personas. Hace un tiempo me contaba uno de los hermanos que llegó a una iglesia y uno de los problemas más persistentes y difíciles de explicar para la mente humana es el plan de salvación en este sentido. De que Dios, cuando le salva a usted y a mí, nos salva por pura gracia. Y de la misma manera que nos justifica por la fe, nos santifica por la fe. Y uno de los problemas más grandes que tiene el creyente internamente es el problema del pecado y sus manifestaciones. Y este buen hermano, anhelando buscar de agradar al Señor, y con este problema interno le contó el problema a alguien que estaba allí en la iglesia. Le dijo: vení, hermano, vení conmigo. Le dijo: tomate esto, tomate un poco de aceite de oliva y vomitá. Entonces vas a tirar todos los pecados. ¿Alguien va por el aceite de oliva a ver alguno? No tengo aceite de oliva. Eso lo venden los brasileros. Usted se da cuenta, en este día hay muchas personas que están buscando sinceramente a Dios. Y yo valoro a la gente sincera. Pero la sinceridad no es suficiente para acercarnos a Dios. La vez pasada miraba un partido de fútbol y cayó un centro en el área y un jugador se mandó un golazo. La cabeció, se la puso por arriba al arquero. Había que aplaudir. ¡Qué golazo! Lástima que era el defensor y fue gol en contra. Y ustedes han visto esas escenas. Las conocen. Si ustedes le hubieran preguntado a ese defensor: ¿qué quisiste hacer? Y yo la quise sacar, pero qué golazo que te mandaste, muchacho. La sinceridad no alcanza las cosas de Dios. Hay mucha gente que en el día de hoy, frente a las realidades que exponemos aquí, basados en la palabra de Dios, se encogen de hombro y dicen: ¿y a mí qué me importa? Bueno, hoy quiero comenzar citando para ustedes las palabras del Señor Jesucristo. Refiriéndose a los judíos de su generación, en el capítulo 8 de Juan leemos: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos.
y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. El Señor aquí marca dos grupos de gente, como señalábamos de la semana pasada. Hombres comunes que no tienen luz de Dios y discípulos que tienen una relación creciente y dinámica con Jesús. ¿Qué diferencia a unos y a otros? La palabra de Dios. Y la actitud de querer permanecer en ella. Eso quiere decir que mi fe, todo lo que soy, mi relación con Dios va a estar fundamentado en este libro bendito. Y cuando una persona conoce la verdad es la que nos hace libres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona conoce la verdad de Dios, siente liberación espiritual, siente paz, siente confianza de cara al futuro, siente que está basado en algo sólido, que va mucho más allá de las enseñanzas de un maestro, sacerdote, rabino, lo que sea. Esa es la riqueza que tiene este libro, que con su verdad corre la oscuridad del error. Y por el contrario, cuando ustedes y yo estamos nuestras mentes saturadas de supersticiones y creencias muy sinceras, pero que no tienen fundamento en este libro, nuestras vidas se caracterizan ¿por qué? Por el desasosiego, la confusión, la falta de paz, la falta de gozo. El apóstol Juan nos advertía seriamente a ustedes y a mí en cuanto a la actitud que debemos tener con respecto a las cosas que creemos. Escribiendo a los primeros creyentes les hizo esta advertencia. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Es eso cierto en el día de hoy? Absolutamente. La vez pasada encontré un sitio en internet donde listaban todos los cultos falsos que hay en este momento. Había más de 2.500 de ellos. Un día, uno de los hermanos allá en la iglesia me dice, pastor, usted nos tendría que enseñar todas las enseñanzas falsas que andan dando vuelta por ahí. Miren, hermanos, si yo les voy a enseñar todas las enseñanzas falsas que andan por ahí, voy a estar hasta el día de Armagedón enseñando barbaridades. Usted lo que tiene que aprender, compañero de milicia, es esto. Usted tiene que aprender la verdad de este libro. Y cuando usted la verdad la tenga acumulada en su mente y en su corazón, el Espíritu Santo, cuando venga un falso profeta a decirle, che, venía a escuchar el seminario de alguien que estuvo en el cielo y vio cosas maravillosas, usted, el Espíritu Santo le va a decir, ahorrate los $50 que ese es un embustero. Y el Espíritu Santo le va a decir, eso que están enseñando ahí es una barbaridad. Es por eso que el Señor nos advierte que ustedes y yo no debemos ser así medios tontolones y decir, bueno, ¿qué me importa la doctrina? No, nos dice, usted pruebe los espíritus, porque lo que está en juego es su paz, es su vida, es el destino de su alma. Usted no puede ser así como aquel hombre que tantas veces he citado, que un día le preguntaron, ¿usted qué cree? Y todo lo que cree mi iglesia. ¿Y qué cree su iglesia? Ay, todo lo que creo yo, que vivo. De ese tipo de gente estamos llenos. Usted tiene que ser cuidadoso, usted tiene que ser alguien que toma la vida en serio y estas cosas espirituales son de tanta importancia que no debemos fundamentar nuestra fe en meras enseñanzas de buenos maestros que tal vez hablan con poder y con fuerza. No, momento. Hay mucha gente que son como los defensores de fútbol, que se mandan unos golazos en contra y son muy fervientes acá en el púlpito. Pero por día a veces prendo el televisor y escucho tantas barbaridades que se enseñan y digo, ay, el que esté escuchando a este hombre va a tener una vida muy miserable. Por lo tanto, ustedes que me conocen, saben que yo estoy comprometido con este libro. Ustedes son gente inteligente, educada, a quienes yo no vengo a engañar, porque creo que ustedes son muy capaces,
Pero sí vengo como un abogado a presentar mi caso delante de ustedes, que son los jueces, para que hagan un veredicto. Ahora, como yo vengo con la verdad, el veredicto que usted haga va a hacer una gran diferencia en su vida. Lo que hoy presento delante de ustedes es palabra del Señor. Preste atención, no se distraiga. Es importante para usted. Cuando yo llego a Mateo capítulo 16, al párrafo que leímos, en los versículos 17 en adelante encuentro 4 afirmaciones. ¿Cuáles son ellas? Jesús, como vimos el domingo pasado, le hizo la gran pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ya leímos el relato, lo explicamos el domingo pasado con detalles. Hay personas en este mundo que son hombres, no tienen luz de Dios, razonan como meros hombres. El Espíritu Santo no ha corrido el velo de la oscuridad en sus mentes. Y por lo tanto dicen, bueno, ¿quién es Jesús? Juan el Bautista, 1000 opiniones. Y entonces el Señor les hizo la pregunta personal que decide nuestro destino en la vida y en la eternidad. ¿Quién dicen los hombres que eres tú? ¿Qué dicen ustedes? Y entonces Pedro contestó de esta manera notable, con esta gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y frente a esa afirmación del apóstol Pedro, con esta declaración, el Señor hace 4 afirmaciones. Primero, expliqué el domingo pasado que le dio una bendición a Pedro cuando le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque tú no llegaste a esta conclusión porque eres más inteligente que los demás o eres más educado que los demás, sino porque el velo de la oscuridad que hay en tu mente, el Padre lo corrió con una obra de revelación y te enseñó que yo soy el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Simón. La persona que en esta vida puede decir: Jesucristo es mi Señor, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, es quien murió en la cruz del Calvario para limpiarme de los pecados y borrar mi culpa y quitar mi vergüenza. El hombre que puede decir y la mujer que pueden aferrarse a Cristo diciendo: Él es mi esperanza para la eternidad, tal persona es bienaventurada. Porque nadie nos va a poder salvar. No hay ritos, no hay ceremonias, no hay sacerdote, no hay pastor que nos pueda salvar. Solamente hay un Salvador en el mundo. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Pero entonces el Señor hace una segunda afirmación. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tercera afirmación: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cuarta afirmación: y a ti te daré las llaves del reino. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que le dijo el Señor a Pedro en tan pocas palabras? Y lo notable es esto: que estas palabras han sido escuchadas en 2000 años desde que Cristo las pronunció y han sido interpretadas por distintos sectores del cristianismo de diversas maneras y han traído confusión a la mente de un montón de gente y han traído prácticas que no tienen ningún fundamento aquí en este libro bendito. Es por eso que hoy quiero llamar vuestra atención a esta segunda afirmación que hizo el Señor. Es importante que usted la entienda. Cuando el Señor le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para ustedes que vienen de la religión popular, ustedes saben que este párrafo es muy importante para la iglesia latinoamericana. ¿Por qué? Porque en este párrafo están basados un montón de prácticas que ya voy a mostrar en qué consisten. Cuando ustedes y yo nos encontramos con una afirmación semejante, ¿cómo debemos proceder? Yo no quiero que me engañen a mí. Yo no quiero estar creyendo supersticiones que nadie puede demostrar. Yo he dado ya 50 años de mi vida a estudiar este libro bendito que es la Biblia. Cuando ustedes y yo nos encontramos con una afirmación semejante, ¿cómo procedemos los científicos dedicados al estudio de la Biblia a analizarlo para llegar a las conclusiones correctas? Permítanme presentarles 5 pasos que seguimos todos los que estudiamos la Biblia.
Primer paso. Lo primero que una persona tiene que hacer cuando encuentra una afirmación como esta es buscar el significado de cada una de las palabras. Segundo, buscamos también cómo estas mismas palabras o términos se usan en otros lugares en la Biblia. Tercero, buscamos afirmaciones similares que echen luz sobre el tema. Cuarto, buscamos que mi idea no contradiga algo que está expresamente declarado en otro punto en la Biblia. Y quinto, que me enseña la historia. Vamos por parte. Usted va a decir, pastor, así hay que estudiar la Biblia. Como diría el gran campeón mundial que teníamos en Argentina, Carlos Monzón, decía exactamente. Así pronunciaba él y yo le digo a usted exactamente. Usted va a decir, pero eso es mucho trabajo. ¿Y qué quiere? Tiene la cabeza llena de supersticiones. Vamos por parte. Cuando usted se acerca a esta afirmación, que el Señor dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo primero que tenemos que hacer es mirar las palabras. ¿Cuáles? En primer lugar, yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa la palabra? Allí lo tienen escrito. El nombre Pedro significa piedra y es una piedrita chiquita que yo puedo tomar en mi mano. Pero el otro término, cuando dice Jesús sobre esta roca, el término roca es algo inmenso, es algo tan masivo, grandote, inmenso, como el Peñón de Gibraltar, como ustedes que veían las escenas de Río de Janeiro, del pan de azúcar, cuando lo mostraban, esa montaña masiva que hay que subir con un teleférico hasta allá y domina toda la bahía de Guanabara. De eso está hablando el Señor. Le dice, tú eres Pedro, tú eres una roquita, una piedrita, pero sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué roca? ¿Quién es la roca? ¿Qué es la roca? ¿Qué es algo que es tan inmenso? Les dije, ¿cuál era el proceso a seguir? Primero buscamos el significado de las palabras. Entonces la palabra piedra me dice que Pedro, tú eres una piedrita. Y yo sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Segundo paso vamos. ¿Cuál es? ¿Cómo se usan estos términos en la Biblia? ¿Cómo se usaba la palabra roca en el Antiguo Testamento? Bueno, vean algunos ejemplos. Deuteronomio, capítulo 32, nos dice, Él, refiriéndose a Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Segundo paso, ¿a quién se aplica la palabra roca? A Dios, únicamente a Él. Y se nos dice de Él todas estas cualidades que ustedes y yo podemos considerar. Hay mucho más. Segundo ejemplo. Segunda Samuel dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor, Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En la Biblia siempre se habla, y puedo dar muchos ejemplos más. Ustedes que han leído los Salmos, estoy seguro que pueden recordar muchos de ellos, donde el salmista afirma, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres la roca de mi protección, la roca de mi salvación. Siempre el término roca se refiere a quién, no a Pedro, se refiere a Dios, en este caso a Jesús, cuando hizo la afirmación. ¿Cuál es el tercer paso que les dije que teníamos que dar? Analizamos las palabras, analizamos cómo ese término se usa en la Biblia. ¿Qué otras afirmaciones encuentro en la Biblia? Bueno, entonces veamos Efesios, capítulo 2, versículos 20 en adelante.
Hablando del nuevo plan de Dios, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es la iglesia. Un edificio que se va haciendo sobre un fundamento. ¿Y cuál es la base? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Sobre su persona, Él colocó apóstoles y profetas, y luego todos ustedes y yo pasamos a formar parte de esa familia. Por lo tanto, Él es la roca. Y sobre esa roca inconmovible es que Cristo ha prometido fundar su iglesia. Tendría que agregar una cita más, no lo voy a hacer porque tiene mucha información. Pero estoy seguro que si ustedes y yo le hubiéramos preguntado al apóstol Pedro, Pedro, ¿eres tú la roca sobre la que se edifica la iglesia del Señor? Se hubiera quedado sorprendido. Y si quieren leer 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, Pedro allí está citando palabras del profeta Isaías y dice, Jesucristo es la roca. Él mismo lo decía. Él es la piedra fundamental del edificio. Y fuera de Él no hay otro fundamento. Hubiera sido demente creer que Pedro, siendo un ser humano de carne y hueso como era, con los defectos que le encontramos leyendo el relato bíblico, hubiera sido considerado alguien sobre el cual Dios iba a hacer el plan más grande que ha diseñado en la actualidad, que es edificar su nueva familia, la nueva humanidad, su iglesia. Y es entonces que cuando uno se encuentra con este tipo de cosas, hay algunas verdades que se tienen que derivar. Si Cristo realmente es la roca de la iglesia sobre la cual Él la está edificando, el fundamento, hay varias cosas que ustedes y yo tenemos que comprender. En primer lugar, si Cristo es la roca y Pedro no es sobre quien se está edificando la iglesia, esto tiene algunas implicaciones. ¿Cuáles son ellas? Primero, Pedro no tiene sucesores. ¿Se van a recordar? Con el correr de los siglos, sobre todo después del año 300 después de Cristo, cuando el cristianismo se hizo popular y fue aceptado en el Imperio Romano, de a poquito comenzó a surgir la teoría de que el obispo de Roma era el más importante del cristianismo. Y como la tradición nos cuenta que Pedro murió allí en Roma como un mártir crucificado cabeza abajo, comenzaron a surgir las teorías diciendo, bueno, Pedro es el primer obispo de Roma, algo que nunca es cierto, nunca fue cierto. Y luego sus sucesores son los que tienen el derecho a dictaminar cómo se conduce la iglesia. Mis hermanos, la iglesia se conduce por este libro, únicamente por este libro y no por la opinión de ningún obispo, no importa cuán exaltado haya sido él. Pasaron 6 siglos, hasta que allí comenzó entonces a aparecer un nombre que en el cristianismo no se conocía y no se menciona en la Biblia. ¿Cuál es ese término? Papa. Eso es algo que no tiene ningún fundamento en este libro. Apareció 600 años después de Cristo. Y entonces, junto con todas estas doctrinas erróneas, comenzaron también otras implicaciones. Segunda implicación, si Cristo es la roca y Él es el que murió por nuestros pecados, Jesús no tiene vicarios en la tierra. Cuando decimos que alguien muere vicariamente, quiere decir que alguien
está ocupando el lugar del culpable para que el culpable sea libre. Cuando ustedes y yo escuchamos decir el Papa es el vicario de Cristo, ¿perdón? ¿Ustedes saben lo que estamos diciendo? Que un ser humano igual a ustedes y a mí, en quien vive el pecado y en quien tiene que luchar como ustedes y yo luchamos, ahora es el vicario de Cristo. No, mis hermanos. La Biblia afirma en Hebreos que Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio acabó para siempre con el problema del pecado. Él murió una sola vez y no volverá a morir por segunda vez. Él, siendo Dios infinito, aplacó la ira de Dios y canceló toda la deuda humana. No queda un solo pecado que no haya sido cubierto por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús no necesita ni de ti ni de mí para completar su obra. La de Él es absolutamente perfecta. Ni un ángel puede suplementar la obra de Cristo. Si la obra de Cristo pudiera ser suplementada, entonces su obra no vale nada. Pero su obra es de valor infinito. Ustedes y yo tenemos que tener nuestra fe clara en quién hemos confiado. Nuestra invitación de la Biblia es: pon tu fe únicamente en Jesús. Tercero, María no puede ser corredentora con Cristo. ¿Ustedes saben la herejía que está diciendo alguien que afirma semejante cosa? María corredentora con Cristo. O sea, los dos nos salvan. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que al Hijo de Dios lo ponemos a la altura de un ser humano de carne y hueso y ahora los dos nos salvan. Mis hermanos, usted va a decir: pastor, tranquilo con los de la religión popular. Lo que está en juego es su destino eterno, compañero. Usted cree lo que creen los demás, va a pagar por ello. Dios le va a pedir cuenta de sus creencias. ¿No cree usted? O sea, usted cree cualquier cosa y está todo bien. ¿Y Dios? O sea, ponemos a Cristo al nivel de Juan el Bautista, al nivel de la otra. Respetamos a María. Fue una mujer increíble de fe, porque les digo honestamente que hay que tener mucha fe. Y bueno, no sé, ¿no? Si se me aparece un ángel y me hace el anuncio que le hizo a ella: bendita chica, que en obediencia dijo: sea hecha tu voluntad, Señor. Y vaya bendición que tuvo. Pero el diablo, siempre astuto, ahí anda, buscando torcer. ¿Para qué? Para enredar y quitarle a Cristo el lugar de preeminencia absoluta que debe tener en el universo y sobre tu vida y sobre la vida de la iglesia. Por lo tanto, queridos, no hay compañeros de fórmula. Acá, cuando vienen las elecciones, viene Obama y ¿cómo se llama el otro? Biden. Cristo no tiene vicepresidente. No los necesita. No hay quien califique para esa posición. Solamente Él murió por nuestros pecados y solamente Él puede ser adorado. Nadie más. Cualquier candidato a querer agregarse cerca del Señor es buscar terminar en un lugar muy oscuro. Cuarta inferencia que tiene: si Cristo es la roca sobre la cual Él ha fundado su iglesia. Debemos confesar nuestros pecados únicamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De tanto en tanto encuentro algunas de estas aves que dicen: yo no tengo pecado. Interesante. ¿Cómo puede ser que un ser humano cree que no hay pecado en él? Cuando todos los días, en acción, en palabra, en actitud, en pensamiento, en imaginación, estamos violando las leyes de Dios. Pero hay algunos que creen: no, yo no hice mal a nadie. Si eso fuera solamente el pecado, no. Como siempre les dije, el peor pecado es no amar a Dios. Es no darle a Él el primer lugar en tu vida y en la mía. Y nosotros
hasta que venimos a Jesús y Él nos cambia, en el trono de nuestro corazón se sienta ¿quién? Yo. Ese es el peor pecado, nuestra arrogancia. No creer en Dios, no darle el lugar que Él correctamente se merece. Y es por eso que ella dice, si alguien dice que no tiene pecado, está viviendo una tontera, una mentira piadosa, y dice, y la verdad no está en nosotros. Ahora marque bien, la próxima palabra es muy importante. Si confesamos nuestros pecados. Mis hermanos, para ustedes que son creyentes, marque esta palabra, would you? ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Nombrar uno por uno. Nombrar uno por uno. Nombrar uno por uno. ¿Qué pasa? Usted siente que la conciencia le acusa. Y viene el Señor un día bajo la convicción de la culpa y le dice, Señor, perdóname los pecados. Al día siguiente vuelve el diablo, che, ¿no te perdonaron a vos, viejo? Señor, perdóname los pecados. Mientras usted siga pidiendo perdón por los pecados, usted no va a cambiar jamás. Usted va a seguir siendo siempre un esclavo de la culpa y del error. Cuando dice si confesamos, quiere decir uno por uno. Si yo he pecado robando, le tengo que decir al Señor, Señor, perdóname el pecado del robo. Señor, si cometí esta acción delictiva, perdóname esta. Cuando ustedes y yo venimos a Jesús y nuestra conciencia como cada vez es más activada por el Espíritu Santo y nos muestra áreas que necesitamos cambiar, y nosotros venimos a Jesús y le decimos, Señor, tal día hice tal cosa, lo hice en ignorancia, Señor. Yo no sabía lo que sé ahora, pero Señor, te pido que me limpie de eso que pasó hace 30 años. De golpe, le quitamos la flecha al enemigo, se va de la conciencia y ustedes y yo comenzamos a ser libres. Es por eso que no podemos venir con confesiones generales diciendo, Señor, soy un pecador. Sí, todos somos pecadores, pero nunca vas a tener las cadenas de la culpa rotas hasta que tus pecados, los más groseros únicamente, lógicamente, si vamos a estar uno por uno, vamos a estar toda la vida confesando. Pero siempre le he dicho a la gente que tantas veces van a counseling, usted no tiene que ir a counseling. Agárrese una hoja de papel, saque una pluma y empiece a anotar los más groseros de esos pecados que la conciencia le dice. ¿Te acordás la que hiciste aquella noche cuando tenías 15 años? ¿Te acordás la otra que hiciste? Haga su lista, hermano. Y luego preséntesela al Señor y diga, Señor, en este día yo sé que soy salvo, soy tu hijo. Pero te voy a pedir, Señor, que por tu sangre bendita me limpies de este pecado, del otro pecado, de este. Eso es confesar. Y cuando confieses y le digas al Señor, perdóname, luego agarra esta lista que has escrito. Y no lo puedo romper porque si no, no sé cómo predicar después, Esto es lo que hacemos, Señor, tu sangre bendita me ha limpiado y por ti estoy perdonado por siempre jamás. Eso significa confesar. Y entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Que si confesamos, ¿cómo dice? El sacerdote, el pastor es fiel y justo. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Note los dos atributos del Señor. Él es fiel. Tú y yo de fieles no tenemos una. ¿Cuántas veces le fallaste al Señor? ¿Cuántas veces le dijiste, Señor, empiezo de nuevo? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor? Y vez tras vez hemos quebrado las promesas, hemos fallado, y el Señor fielmente nos dice, hijo, ok, ¿pediste perdón? ¿Estás de acuerdo conmigo? Te perdono porque te amo con un amor y una misericordia de ti que tú nunca la vas a entender. ¿Es fiel el Señor? ¿Es justo el Señor? Mis hermanos,
Él nunca nos ha dado las espaldas, no importa qué hayamos hecho nosotros. Y es por eso que nos dice, justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué promesa que es esta? Dios te quita la culpa, te quita la acusación que el diablo te pone ahí todos los días. Che, acordate, el otro, no te olvides. Y el Señor nos quita la carga y por el contrario, nos limpia de toda maldad. Miren, hermanos, hay muchas personas que llegan al reino de Dios habiendo vivido una vida de maldad. Muchos de ustedes no tienen idea. Pero hay gente que buscando servir a Satanás y tener poder han hecho cosas abominables, que Dios detesta, pero con todo el corazón. Yo a veces no quiero contar las experiencias para no escandalizarlos a algunos de ustedes, porque yo lo que he aprendido es esto, que la persona que no tiene luz de Cristo en la mente, si yo cuento estas historias no les ayuda, los pone en contra de Dios. Así funciona. Pero yo he conocido gente que buscando tener poder entregaron sus hijos a los demonios en un sacrificio. Eso es una obra de maldad. Hay gente que en el día de hoy, por el negocio del narcotráfico, están haciendo la brujería. Eso es obras de maldad. Hay gente que hace cosas que son increíblemente destructivas. Horrores a los ojos de Dios y cosas que realmente uno a veces en un púlpito como este tiene temor de contarlos. Pero acá hay una promesa que me dice que si ustedes y yo venimos a Jesús con la actitud correcta, Él, bendito Señor, es fiel y justo para perdonarnos esa obra malvada que hicimos y limpiarnos la conciencia y darnos un nuevo espíritu, poniendo en nosotros un espíritu recto, quitándonos ese deseo de hacer cosas que a los ojos de Dios son un espanto verdaderamente. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Jesús. Y entonces, ¿por qué nos enseñaron en Latinoamérica que teníamos que ir a un lugar donde había una cabinita de madera donde le teníamos que contar a otro ser humano lo que había pasado? Folclor que entró en la iglesia en los últimos 2000 años y no tiene ningún fundamento en este libro bendito. Si Cristo es la roca, usted tiene que venir a Jesús. Y a Él es que tiene que confesarle sus pecados. Lo cual me lleva al próximo punto. Que si Cristo es la roca, solamente Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Lo acabo de explicar en estos últimos minutos. Que Él es fiel y justo. ¿Cómo quisiera yo tener la autoridad para decirle, a ver qué hiciste? Bueno, listo, ya estás perdonado. Yo soy el reverendo doctor Jorge Oscar Sánchez, pero no tengo ninguna autoridad para perdonarle los pecados a nadie. Un día el Señor, ¿se acuerdan la historia? Estaba allí manifestando su poder y unos amigos trajeron a un muchacho paralítico y viendo que la casa no se podía entrar, decidieron romper el techo de la casa y ahí lo bajaron al paralítico en la presencia del Señor. Y lo primero que dijo el Señor viendo a aquel paralítico fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los judíos reaccionaron correctamente, diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Tenían razón los judíos. El problema es que no se dieron cuenta que el que estaba ahí sentado era Dios hecho hombre. Y entonces el Señor, para decirles, a ver, para que se den cuenta que tengo autoridad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados? Ojalá yo pudiera darle el perdón de los pecados a ustedes, pero eso es tan imposible
como que aquí venga un muchacho cuadripléjico en una silla de ruedas y le diga, levántate y anda, y el chico sale corriendo. En la autoridad de Jorge Oscar Sánchez. Ridículo, imposible. Pero Jesús, para demostrar que era el Hijo de Dios, entonces le dijo al paralítico, levántate y anda, y aquel muchacho se levantó. Para darnos a entender que Él tiene poder en el cielo y en la tierra para perdonar nuestros pecados. Y es por eso que ustedes y yo, entonces me van a decir, pastor, ¿y entonces a usted no vengo nunca? No. Yo le puedo dar una palabra de orientación, una palabra de consejo. Pero el cristianismo es Cristo. En el comienzo, en el medio y en el final. Sin Él no hay absolutamente nada. Es por eso que parece mentira que estas afirmaciones ya ven cómo se han distorsionado en los últimos 2000 años y han dado lugar a prácticas que conducen a las personas a un punto muerto. No hay futuro allí. Y pastor, y las otras dos afirmaciones hoy no las va a explicar, no tengo tiempo. Pero se las digo rapidito. Cuando el Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, ¿qué le estaba diciendo? Que en pocas semanas más, Él iba a ser el que iba a predicar el Evangelio por primera vez al mundo judío, el día que el Espíritu Santo cayera y se formara la iglesia de Jesús. La iglesia nació el día que el Espíritu Santo descendió y aquellos primeros 3000 judíos entraron al reino de Dios. Y Pedro, con la autoridad de Jesús, fue el que predicó el sermón que trajo a las multitudes a la familia de Dios. Pero todavía quedaban los gentiles. ¿Y quién iba a traer a los gentiles? Ustedes y yo leemos en el libro de Hechos que el Señor preparó a Pedro para esa obra. Y entonces en el capítulo 10, finalmente Pedro va un día allí en las orillas del mar Mediterráneo, en la ciudad de Cesarea, a la casa de un soldado romano, y allí, reunidos un montón de gente que no eran judíos de nacimiento, el Espíritu Santo cayó y Pedro fue el instrumento en las manos de Dios para traer la bendición a aquellos que no eran Rosenberg, ni Feynman, ni ninguno de esos apellidos biológicos. Y la última, me va a decir, ¿qué es eso de atar y desatar? ¿Quiere decir que el apóstol, el obispo de Roma tiene poder para mandar a alguien al cielo y al infierno? No, queridos. Cuando lo que estaba diciendo allí el Señor es que todos los creyentes en Cristo tenemos la autoridad delegada por el Señor de en su nombre vivir vidas santas y enfrentar a las huestes del maligno que vienen contra nosotros y en el nombre de Jesús pararlos y decirle, te ato, Satanás, fuera de acá. De eso estaba hablando el Señor mejor. Y muchas veces tenemos que aprender que también en nuestras casas y en nuestras iglesias y en nuestras comunidades tenemos que aprender a desatar, a soltar aquellas cosas que nos están inmovilizando. Hay mucho más para hablar sobre estos temas, pero hoy no es el día y mi tiempo se ha acabado. Por lo tanto, es Pedro la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús. ¿A quién seguimos? A Cristo Jesús. ¿A quién adoramos? Solamente a Cristo. ¿A quién amamos? Solamente al Señor. ¿A quién adoramos? Solamente a Él. ¿A quién proclamamos? Solamente a Cristo. Por lo tanto, si te vienen en el día de hoy a ofrecer un seminario para lo que sea y no encaja con este libro bendito, tú tienes la decisión que hacer. Conoce a Cristo, crees en Él, ámale más, búscale más. El Señor se va a revelar con más poder a ti, de manera creciente, más dinámica, más poderosa, más fuerte, para llevarte a ti de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es la vida del cristiano. Como tantas veces hemos dicho, vamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, en este día te digo, mi hermano, mi hermana, estás atribulado, mira a Cristo, busca a Cristo. Estás sufriendo problemas de enfermedad, busca a Cristo, Él es tu sanador. Estás perdido entre tantas doctrinas erróneas, busca a Cristo, Él te va a dar la luz. Él es tu amigo, tu maestro, tu guía, tu pastor. Confía en Cristo, entrégate a Él. El resto vendrá siempre por la bendición suya como una añadidura a nuestra fe y a nuestra sinceridad. Vamos a ponernos de pie para orar.